Es un privilegio nuevamente. No recuerdo cuándo fue la última vez que estuve acá con ustedes, pero yo creo que muchos de ustedes recuerdan que era más joven, ¿verdad? Uh, Han pasado varios años, no recuerdo si 3 o 4 años que han pasado de que vine la primera vez y esta es la segunda vez que vengo, gracias a Dios que nos permite la oportunidad y sobre todo la amistad que tenemos, ¿verdad? La amistad que tenemos como hijos de Dios y en verdad, hermanos, fue realmente un privilegio haber conocido al pastor Richard porque desde que lo conocimos, ustedes han sido parte muy importante para la iglesia allá en Tennessee. La iglesia ha crecido últimamente, han llegado ahorita tal vez tenemos como 60 ya firmes y llegan como 70 cada domingo. Entonces, la iglesia está creciendo y gracias a Dios porque es parte de ustedes. Sí, es parte de ustedes que la iglesia está avanzando y tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes, hermanos, hoy y ya hemos leído el pasaje donde quiero que meditemos. Es una, es una historia muy conmovedora, es una historia muy, tal vez triste, podríamos decir, porque se trata de un personaje que yo creo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Yo creo que ya conocen bastante de este personaje que habla el Evangelio de Marcos en el capítulo 5 y quiero, hermanos, invitarlos nuevamente a que abres su Biblia, a que abres su Biblia y meditemos en este pasaje que la Biblia nos enseña. El tema que quiero compartir es de hombre nuevo en Cristo. Yo sé que la historia al principio está triste, ¿verdad? Una historia muy triste, pero al final, después comienza otra historia muy importante y al final la historia de este personaje que era olvidado por la sociedad. Y es que, hermanos, solo en Cristo o solo Cristo tiene el poder de transformar nuestras vidas. Muchos de nosotros tal vez nos identificamos con este personaje que encontramos aquí en el capítulo 5, en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, y yo creo que vale la pena leerlo una vez más. Vale la pena leerlo una vez más, por lo tanto quiero invitarles a que lo leamos nuevamente. Leamos nuevamente este pasaje que abarca en los versículos 1 al 20. 1 al 20, tal vez usted llegó un poquito después de que se leyó la palabra de Dios, pero vamos a leer, hermanos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si leemos nuevamente? Comencemos el capítulo 5 del Evangelio de Marcos y versículo 1 en adelante hasta el final. Esto es hasta el 20. Dice la palabra de Dios, si usted quiere leer conmigo. Pero dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, ¿quién es? ¿Quién fue? Jesús, ¿verdad? Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. 3 dice que tenía su morada, hermanos, ¿en dónde? En los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Dice 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Tal vez usted tiene la versión nueva internacional, pero yo estoy leyendo en la Reina Valera. Y dice el 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y ¿qué hizo? ¿Qué hizo este personaje o el demonio? ¿Qué hizo? Y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, mire la pregunta, le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó al mar, en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El 16 dice, y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas él, dice el 19, Jesús no se le permitió, sino que le dijo, es importante eso, si usted quiere leer conmigo, lo que le dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, mire, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, ¿qué hacían? Se maravillaban. ¿Qué le parece si cierre su rostro y oremos? Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos porque aquí estamos, Señor, reunidos. Señor, como cantábamos, Padre, queremos más y más de ti. Y eso es nuestro deseo, Señor, de querer, de desear y de conocerte, Señor, cada día, Señor, aunque tu palabra también nos dice que la verdad del Espíritu está listo, pero la carne es débil. Por eso, Señor, queremos orar y pedir, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que podamos abrir, Señor, nuestros corazones a lo que tú, Señor, tienes preparado para nosotros, y de la manera, Señor, que lo oímos, que lo podamos también, Señor, compartir tu palabra, Señor, con aquellos que aún, Señor, están lejos y están, Señor, en sus delitos y pecados. Padre, gracias, Señor, porque nos permites abrir con libertad tu palabra. Oramos que nos ayudes y que, Señor, esta palabra pueda llegar a nuestros corazones. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar entonces por un momento, hermanos, acerca del tema hombre nuevo en Cristo Jesús. Hombre nuevo en Cristo Jesús. Y es que la Biblia, la palabra de Dios, habla mucho de un nuevo nacimiento. El mensaje que vamos a ver ahorita, o el mensaje del nuevo nacimiento, es un mensaje urgente de Dios para todos los hombres. Y es que todos necesitamos tener vida nueva en Cristo. Y es que entonces el ser humano, hermanos, el ser humano está lleno de pecado. El ser humano está lleno de suciedad, como dice Isaías, ¿verdad? Lleno de suciedad, lleno de inmoralidad también. Y podemos seguir nombrando más. Que solo, hermanos, se puede entonces, se puede remediar con un cambio total de la vida. Y esa vida o ese nacimiento nuevo se encuentra nada más en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, puede dar
Y es que la palabra de Dios dice en 2 Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, dice, viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestra historia, hermanos, aquí en este evangelio presenta a un hombre en muy malas condiciones. En muy malas condiciones. Era un hombre que sufría espiritualmente porque estaba poseído por una multitud de espíritus inmundos. Sufría. Él sufría moralmente porque tenía, hermanos, en donde su morada, ¿verdad? En los sepulcros, y experimentaba tremenda soledad. Sufría físicamente también porque de día, y dice la Biblia, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose también, hermanos, con piedras. No sé si usted ha tenido la experiencia de ver a alguna persona de esta condición. Cuando yo crecí allá, había mucha gente que nosotros nos teníamos que correr o hacer un lado porque mirábamos varias personas corriendo para arriba y para abajo, gritando, hermanos, que no era fácil. Casi toda la vecindad tenía miedo de eso. Yo no sé si usted ha visto personajes así, pero sufría físicamente porque de día y de noche, dice, dando voces. Pero hermanos, sobre todo, y todo esto por la influencia entonces del enemigo, por la influencia de Satanás que estaba en su ser. Pero sobre todo, ¿sabe por qué? Porque Cristo no estaba en su corazón. Cristo no estaba en su vida. Sí, muy lamentable, hermano, su situación hasta el día que este personaje tuvo un encuentro con Jesús. Cuando él tuvo un encuentro con Jesús, ¿qué pasó? Todo cambió, ¿verdad? Todo cambió. Por eso le invito, hermanos, a que meditemos juntos en este interesante pasaje de la palabra de Dios. Cómo aquel pobre individuo llegó a ser un hombre nuevo en Cristo Jesús. Veamos primeramente, hermanos, la presentación de los demonios. Veamos lo que esto hace en los primeros 5 versículos. En los primeros 5 versículos, mire lo que dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. El 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Hermanos, la Biblia entonces nos presenta a un hombre con un espíritu inmundo. El cuadro, hermanos, es el de un ser atormentado. Y ese tormento, hermanos, era lo que era infligido por el diablo. El mismo relato dice en el versículo 15 que aquel hombre era atormentado por el demonio. Podemos, hermanos, notar aquí en estos primeros 5 versículos, podemos notar ahí 3 calamidades que le ocasionaba el espíritu inmundo. 3. Número 1, soledad. Número 1, soledad es lo que es la primera calamidad. Aislado completamente del mundo que lo rodeaba. Dice la Biblia que tenía su morada en los sepulcros. Estaba solo. Sí, estaba solo, estaba en soledad. Este endemoniado de Gadareno entonces tenía su morada ahí. No porque él quería, no porque él le gustaba estar en ese lugar, no porque no tuviera otro lugar donde vivir. Porque si nos damos cuenta del versículo 19 que tenía su familia, tenía su casa, tenía donde vivir. Pero hermanos,
él estaba ahí porque así lo inducía el espíritu inmundo. Así lo conducía el espíritu inmundo. Lucas capítulo 8, versículo 29 dice que el hombre era impulsado por el demonio en los desiertos. Y en Mateo también 12 también nos muestra a Jesús lo que el demonio puede hacer en la vida. Dice que el espíritu inmundo anda por lugares secos buscando reposo. Y cuando no hay, ¿qué dice? Bueno, voy a regresar a donde yo estaba. Y cuando él regrese, dice que la casa estaba limpia y adornada. Y viene, y cuando viene, dice la Biblia que no viene solo, ¿verdad? Sino que ¿cuántos trae? Más complicado, ¿verdad? Más dura la situación. Sí, más complicado. Entonces, eso era lo primero que podemos ver aquí, soledad. Lo otro que podemos ver también es agresividad. Lo que podemos ver aquí, porque el texto dice que nadie podía atarle. Nadie podía atarle. Mateo 28 dice que este hombre era feroz en gran manera. Era feroz en gran manera, a tal grado que nadie se atrevía a pasar por aquel camino donde este personaje estaba. Nadie se atrevía, ¿verdad? Nadie podía. Este hombre entonces, por la acción demoníaca, poseía una fuerza sobrenatural. En Hechos, no sé si usted se acuerda, hay una historia también. En Hechos del capítulo 13 se nos narra de un hombre que tenía un espíritu inmundo y como pudo más, ¿verdad? Que 7 hombres. Y aquellos 7 hombres, ¿qué pasó con ellos? Salieron desnudos, ¿verdad? Salieron desnudos y heridos, porque no pudieron contra el demonio. Entonces, eso es la segunda calamidad que podemos ver aquí, la agresividad. Lo otro es que lo que podemos ver ahí también, enfermedad. Él estaba enfermo, hermanos, mentalmente por la acción del demonio. Y no quiero, hermanos, que ustedes entiendan, no quiero decir que todas las enfermedades son causa por el diablo, porque muchas veces se piensa eso, ¿verdad? Pero no todas las enfermedades es causa por el enemigo. Pero en este pasaje sí se aprecia de esa manera que era por el enemigo. Se nos dice que aquel hombre andaba dando voces e hiriéndose también, ¿verdad? Con piedra. Ya se podrá usted imaginar cómo era la situación de este personaje. Varios pasajes, hermanos, varios pasajes de la Biblia revelan que los demonios causan enfermedades en los poseídos. Por ejemplo, en Mateo 9:32 presenta a un mudo endemoniado. Y luego también en Mateo 15:22 presenta a una niña gravemente también atormentado por un demonio. Y Marcos también, pero en el capítulo 9 presenta el caso de un joven también, de un jovencito con epilepsia a causa también del demonio. También en Marcos 9:25 presenta a ese mismo espíritu inmundo como mudo y sordo. Pero hermanos, la condición de aquel hombre sin Cristo era de verdad o verdaderamente lamentable. La condición de este personaje sin Cristo era realmente lamentable. Sufría moralmente, sufría espiritualmente, sufría también material y sufría socialmente y físicamente. O sea, la vida, hermanos, de este personaje era dura, era lamentable. Pero hermanos, no podrá usted negar que sufre, ya sea espiritualmente o moralmente o físicamente. Hay una tremenda necesidad espiritual tal vez en su vida, en su corazón. Y esa sed solo puede ser saciada o satisfecha por el Señor Jesucristo. Él mismo, Jesús mismo, una y otra vez hace esa invitación y dice, si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí y beba a mí y bebe en mí. Hermanos, si usted es capaz entonces de poner atención o darse cuenta de su condición espiritual sin Cristo,
Usted necesita a Él hoy día. Usted necesita a Cristo. Usted necesita venir a Cristo. Y luego que vienes a Cristo serás una nueva creación, una nueva criatura en Él. Esa es la presentación del demonio. Ahora veamos la presentación de Jesús. Veamos la presentación del Señor Jesucristo a partir del versículo 6 en adelante al 13. Mire cómo comienza el versículo 6. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. O sea, es importante lo que dice el versículo 6, ¿verdad? Que aquel endemoniado, cuando vio entonces a Jesús, corrió hacia él y se arrodilló ante él. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se arrodilló delante de él? Porque quiero mencionar tres cosas. Número uno, porque Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Porque Jesús es el Dios del Dios Altísimo. Porque, hermanos, ser el Hijo de Dios es la más alta también dignidad. Los judíos lo consideraban a Jesús como una blasfemia, ¿verdad? Así consideraban y que Jesús era una blasfemia y que era digno de muerte. Pero Jesús es ese Hijo del Altísimo y como tal es también el único que puede darnos vida eterna. Jesús es el que nos puede dar vida eterna. Vea lo que escribe el apóstol Juan en su primera carta, si usted quiere ir conmigo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 9. Primera de Juan capítulo 5, si no, escuche lo que dice Juan ahí, lo que escribe acerca de Jesús. Dice, Dios, capítulo 5 de Primera de Juan 9, versículo 9, dice, Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, que dice, ¿está conmigo? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Está clara la palabra de Dios, ¿verdad? Sencilla la palabra de Dios, ¿sí? Dice aquí el último pasaje, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿sí? Usted hará entonces bien de recibir a Jesús como su Salvador, si aún usted no lo tiene. Entonces, ¿por qué entonces viene a Jesús y se arrodilla? Número uno, entonces, porque Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y número dos, porque también Jesús es el único que tiene poder para darnos vida nueva. Es el único que tiene poder para darnos vida nueva. Aquel endemoniado corrió y se postró también ante el Señor porque reconoció, hermano, su gran poder. Reconoció su gran poder. Por eso vea lo que el pasaje dice repetidamente, que le rogaba, que no le atormentara, que no los enviase fuera de aquella región, que les permitiera entrar en los cerdos. Jesús, hermanos, es el único que tiene toda potestad sobre los demonios y sobre cualquier cosa. No importa su número. El texto dice que se llamaba legión. Ese demonio que estaba en la persona, se dice que se llamaba legión porque eran muchos. Eran muchos. Una legión, según los comentaristas, era una unidad del ejército romano compuesto por ¿cuántas personas? 6,000, ¿verdad? Compuestas por 6,000 soldados. Entonces, no importa su jerarquía, hermano. Según también los comentaristas, los demonios están clasificados de varias maneras.
Están clasificados como espíritus malos, espíritus inmundos, espíritus seductores, ángeles caídos y ángeles también del diablo. Los que tenían poseído, hermanos, a aquel hombre eran espíritus inmundos. Asimismo, parece ser también que están divididos en principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, malicias, espíritus en los aires, ¿verdad? Pero, hermanos, el Señor no importa para él ni la cantidad, ni la jerarquía de los demonios. Él tiene absoluto dominio sobre ellos. Él tiene absolutamente dominio sobre ellos. Yo quiero que usted se dé cuenta de que les estoy enseñando, les estoy presentando a un poderoso Salvador. El único que puede perdonar todos los pecados. El único que puede darle salvación. El único que puede darle vida eterna. El único que puede darle una vida nueva. Por eso, si usted no tiene a Jesús en su corazón, ¿vendrá usted a Jesús en esta noche? ¿Le dará usted su vida a Él? Entonces, esa es la condición de Jesús, es la presentación de Jesús. Veamos por última hora la presentación de un hombre nuevo en Cristo Jesús. De un hombre nuevo en Cristo Jesús a partir del versículo 14. Mire lo que comienza diciendo el versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Mire, huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba él? Sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron, ¿qué cosa? Miedo. No sé, a veces es difícil entendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando estaba endemoniado, ¿qué tenía la gente? Tenía miedo de él. Y ahora que está sano, ¿qué pasa? Otra vez, ¿verdad? Otra vez, miedo. No nos entendemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Dice, el 16 dice, y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. No querían a Jesús, ¿verdad? Como hoy muchos también. Como hoy muchos no querían a Jesús, le rogaron que se fuera de ahí. Esta gente que estaban alrededor de este hombre endemoniado no hacían nada por él. No hacían nada por él. No les importaba lo que estaba sufriendo este personaje. Pero el 18, mire cómo comienza diciendo, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Usted dirá, pero ¿qué tiene aquí Jesús? ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Por qué? Si él muchas veces, si él dice, ven a mí, vengan a mí. Y ahora le dice, Señor, yo quiero estar contigo. Él le rogaba para que él estuviera con él. Pero ¿qué dice el versículo 19? Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo lo que nos dice a nosotros también hoy día. Dice, vete a tu casa. Sí tenía casa entonces, ¿verdad? Tenía casa, le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este personaje, ¿verdad? Que no insistió de decir, no, yo quiero ir contigo, como Pedro, ¿verdad? Señor, yo voy contigo, si ya es posible morir por ti, yo aquí estoy, muero por ti. Pero dice el 20, y se fue, ¿sí? Y se fue y comenzó a predicar o a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, el final entonces de esta historia, en los versículos que hemos leído,
nos presenta el feliz resultado de quien viene a Jesús. El feliz resultado del que viene a los pies de Jesús. 4 cosas podemos observar en este nuevo hombre. 4 cosas. Número 1, su nueva persona. Dice el versículo 15 y versículo 14 y 15, estaba sentado. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Número 2, su testimonio nuevo también, versículos 16 y 17. La gente contaba lo que había ocurrido a aquel hombre. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que la gente cuenta cuando venimos a Cristo Jesús de nosotros? ¿Será que cuenta lo mismo que contaban de este hombre? La gente contaba lo que había ocurrido en aquel hombre. Los que apacentaban los cerdos fueron testigos también, fueron los primeros testigos de que de que Cristo había libertado a este hombre. Y no dudaron en ir a las ciudades y por todos los campos para anunciar, hermanos, que Jesús había sanado a aquel terrible hombre que estaba endemoniado. La gente salió a ver y pudieron, hermanos, constatar también con sus propios ojos el total cambio de aquel hombre. El cambio tremendo, la transformación tremenda de este personaje. Entonces su testimonio. Número 3 también, su deseo. Su deseo, ¿verdad? ¿Cuál era el deseo de él? Versículo 18 dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Ese era el deseo de él. Quería estar con Jesús. Como pasa con nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a Jesús, con nuestro primer amor, ¿verdad? Queremos estar todo el tiempo en la iglesia, queremos estar todo el tiempo en las actividades, pero después, no sé, 1 año, 5 años después, ya, como que si no, ¿verdad? Pero este hombre quería estar con él. Eso era su deseo. Quería seguir a Jesús. Ya no era aquel hombre feroz que atemorizaba a toda la población, sino un hombre nuevo con una actitud nueva. ¿Sí? Un hombre nuevo con una actitud nueva también. Hermanos, eso era lo que él deseaba. Deseaba estar con Jesús. Su nuevo trabajo también. El versículo 19, versículo 20, es importante, hermanos, que entendamos lo que quería hacer este personaje. Dice el versículo 19, mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos que dar, hermanos. Es el mensaje que usted y yo tenemos que dar también. Y se fue obediente, ¿verdad? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Su nuevo trabajo. Por eso el pasaje nos dice que el Señor no le permitió ir con él, pero le hizo un encargo. Le dio un encargo muy especial. Vete a tu casa, le dice Jesús. Vete a tu casa, a los tuyos, y ahí cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, como un hombre nuevo, entonces tenía una nueva tarea. Como un hombre nuevo tenía una tarea nueva también. Y era la de testificar a todos, principalmente a la familia. Principalmente a la familia, ¿verdad? Como nos enseña también Hechos 1:8, ¿verdad? Que primero es la Jerusalén, ¿verdad? Entonces primero era a la familia.
las grandes cosas que Jesús había hecho en su vida. Lucas 8:39 dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este pasaje entonces afirma la gran verdad que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios. El apóstol Juan asegura también en primera de Juan capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, hermanas y los que estamos todos aquí, si hay alguien que aún no tiene a Jesús en su corazón, no les he hablado de cualquier personaje, ¿sí? No les he hablado de cualquier personaje, sino que les estoy hablando de uno que es poderoso, que es Jesucristo. Que es Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Todos, yo espero que todos los que estemos aquí hemos puesto nuestra fe en Él. Que el Señor, hermanos, encamine entonces nuestras vidas a seguir buscándolo, a querer más y más de Él. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy puede ser un día para que usted lo acepte. Tal vez usted dirá, es que yo no soy como aquel personaje, yo no tengo nada a eso. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, nada es. Nada es. Dice la Biblia que si no es de Dios, es del enemigo. Y el enemigo dice que ha venido solamente para matar, hurtar y destruir, mientras que Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. Amén. Yo voy a orar si usted quiere inclinar su rostro. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque de alguna manera también nosotros estábamos, quizás no literalmente, como este hombre gadareno que tenía, Señor, una legión en él, que lo gobernaba, que lo llevaba, Señor, donde él quería. Tal vez nosotros no estábamos así, pero de alguna manera también teníamos, Señor, estábamos lejos de ti, pero gracias porque nos alcanzaste, Señor. Gracias porque nos encontraste. Y ahora, Señor, aquí estamos, dándote honra, dándote gloria, Señor, exaltando, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, por la salvación que nos has dado y queremos orar y pedir que nos sigues, Señor, guiando a que podamos, Señor, ser los instrumentos que tú deseas que seamos, Señor. Yo quisiera pedir, iglesia, que ore, pero yo no sé, yo no los conozco a todos, pero si hay alguien en esta noche, si hay alguien en esta noche que no tiene a Cristo Jesús como su Salvador, quiero motivarle, quiero animarle que lo haga y no sigue más con esa vida sin Cristo, porque hemos leído que dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Yo quisiera preguntar si hay alguien en esta noche que aún no se ha entregado, no ha dado su vida a Jesús. Quiero decirle que Jesús es la vida, la verdad y el camino. Y nadie, dice la Biblia, y dice Jesús que nadie puede venir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiere recibir a Jesús como su Salvador? Yo no sé quiénes están aquí en esta noche y quizás no ha hecho esa decisión de dar su vida a Jesús, pero quisiera hacerlo esta noche. ¿Habrá alguien? ¿O hay alguien que quiere reconciliarse con Dios? Quizás se ha alejado del Señor. Quizás que está pensando o está planificando alejarse del Señor. Yo le quiero decirle que no lo haga. Al contrario, busque al Señor, entregue su vida al Señor. El mundo nada ofrece. El mundo nada te va a dar. Dios te da todo. Dios te quiere tal como eres. Dios quiere darte vida y vida eterna. Venga a Él. Si hay alguien que quiere reconciliarse en esta noche, venga a Él.
O levante su mano y queremos orar por usted. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien? No. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra y la oportunidad, Señor, de venir a tu casa, la oportunidad de reflexionar, Señor, de cómo estamos delante de ti. Padre, gracias te doy por esta oportunidad de tenernos, Señor, a mí y a mi esposa en este lugar y con tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, te doy por esta iglesia, Señor, que ha sido de gran bendición para nuestro ministerio, Señor, para tu obra, Señor, que se está haciendo allá en Tennessee. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Bendice el ministerio, Señor, de cada uno de los que están haciendo y los planes misioneros, Señor, que tienen, Padre. Señor, sigue obrando, sigue multiplicando, sigue, Señor, derramando, Señor, tu bendición en esta iglesia, Señor. Padre, gracias te doy entonces. Oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.